Bueno, ¿me dejáis hablar a mí un poquito ahora? Cuando la persona se ha integrado a través del trabajo, que no hace falta que se haya culminado de un modo perfecto, pero sí que se haya logrado esa integración, esa unificación de esas dualidades creadas artificialmente, como era la separación del fondo de la forma y la separación luego de lo que es consciente y de lo que es inconsciente, con todas las cargas retenidas en el inconsciente. Cuando todo esto se ha asumido en una unidad de nuevo, entonces aparece de un modo natural una expansión de conciencia. La persona descubre dos cosas: que hay una unidad mucho mayor en el sentido horizontal. Cuando uno se vive como sujeto central, entonces uno se descubre siendo a la vez el centro de las cosas que existen, poco a poco. O sea que no es mi centro y otro centro y otro centro, sino descubre que solo hay un centro. Y cuando llega al centro, se descubre siendo el centro de toda la multiplicidad de formas que existen. Poco a poco va amaneciendo esta conciencia, o sea que va despertando a una unidad de la existencia, sin hacer nada, simplemente por el hecho de vivirse como centro de su propia existencia individual. O sea que el centro de la existencia individual da acceso al centro de la conciencia o de la existencia universal. Y en segundo lugar, se produce otra expansión, que es la misma, pero vista desde otro modo, en un sentido vertical, no horizontal. Entonces, uno va descubriendo niveles de conciencia y de existencia muy superiores a lo que constituía la vida normal, habitual. Y ahora quisiera hablar pues de esos niveles superiores un poco. En ese despertar vertical, al principio se produce solo a través de flashes, a través solamente de una especie de experiencias súbitas, abruptas, pero luego poco a poco va descubriendo que eso está ahí siempre, que está siempre disponible, como unos campos inmensos de energía más sutil, mucho más fina que la mental, afectiva y vital, y que se viven como cualidades distintas. Y hay uno pues que es de una felicidad extraordinaria, un campo de luz, felicidad, gozo, amor, sin límites, de una calidad y de una intensidad extraordinaria, sin límites. Es una existencia y una conciencia oceánica. Y hay otro que es de tipo mental, que es luz también, pero es una luz distinta, en la que hay, diríamos, una realidad que es la verdad, que es como la matriz de las cosas que existen. O sea que es una mente superior, que uno descubre que es la base, la verdadera naturaleza de lo que aparece luego como mente más concreta, inferior. Y luego hay otros niveles que se viven como campos inmensos de energía, pura energía. O sea que encontramos el equivalente a los tres niveles básicos aquí abajo: energía, mente, afectividad, pero en un sentido cualitativamente enorme y desde luego infinito. Infinito por lo menos desde la perspectiva del que descubre eso.
Claro, cuando la persona tiene acceso a esto, o esto irrumpe en su conciencia personal, habitual, esto viene siempre como algo extraordinario, algo que trastorna, podríamos decir, el pequeño mundo construido a base de ideas y hábitos. Y es muy probable que la persona dé a esa experiencia la categoría de haberse encontrado con la divinidad. Esto en supuesto de que tenga una formación religiosa, aunque haya renunciado a ella. Es muy probable que surja esa interpretación. Pero puede ser que la persona no esté realmente interiormente en esa línea y entonces no lo vive como siendo la divinidad, sino como siendo algo inmenso, conciencia cósmica o el nombre que quiera darle. El hecho es que como vivo eso que tiene un valor y una calidad y una plenitud sin comparación con todo lo que se vive normalmente en la experiencia personal, la persona siempre cree que esto es otra cosa distinta de él. Siempre lo vive como otro. ¿Por qué? Porque la persona está viviendo esto desde la identificación que tiene con su propio yo-idea. O sea, yo creo ser ese cuerpo y unas experiencias determinadas y unas ideas y unos hábitos. Yo creo ser eso. Y cuando de repente vivo otra cosa distinta, forzosamente le atribuyo una identidad distinta a lo que yo creo ser. Pero de hecho no es otro. De hecho, yo soy eso. Es la idea firme de que yo soy esa pequeña persona que estoy acostumbrado a creer. Es esa idea la que me separa, la que me hace creer que no lo soy. Entonces surge como una añoranza cuando se va a esta experiencia, una demanda de restablecer de nuevo este contacto, y esto producirá en cada persona, según su formación, según su tradición, según su contexto cultural o sus posibilidades, o bien una actitud muy religiosa, o bien una actitud pues muy meditativa, muy metafísica, o cualquier otra actitud. Pero de algún modo es como si uno tendiera a buscar algo que realmente se separa de lo que es el círculo cerrado de la vida habitual. De hecho, estos niveles son una dimensión más de nosotros mismos. Son nuestra conciencia superior, nuestra conciencia espiritual, nuestra dimensión espiritual. ¿Y por qué es nuestra dimensión espiritual? Quiere decir que tenemos un acceso posible a eso siempre. Y es importante intuir si esto es así. Porque claro, mientras yo siga con la creencia de que eso que he experimentado es otro, llámele yo Dios o llámele el nombre que le dé, entonces siempre hay la duda de si ese Dios quiere de nuevo concederme esto, de si merezco o no merezco esto, de si es su voluntad o no es su voluntad. Pero en cambio, cuando llego a intuir que realmente esto es una dimensión maravillosa, pero de mí mismo, me doy cuenta que no hay ninguna separación nada más que mi mente. Y por esto es importante entender eso si uno lo intuye. O cuando uno va experimentando, mirarlo. Hasta que poco a poco uno va aprendiendo a reconocerse, a despertarse como sí mismo en esa nueva dimensión. Al principio el problema se plantea en cómo restablecer esa conexión con esa conciencia espiritual a voluntad. Porque esto suele funcionar como una experiencia más o menos fuerte, más o menos dramática, aunque dramática gozosa, pero luego se va.
dejando solo la añoranza, la nostalgia. Entonces, si uno entiende bien que uno está viviendo encerrado dentro de los límites de sus propias creencias, entonces uno puede ver con claridad cuál es el camino de acceso a esa dimensión superior. El camino de acceso a esa dimensión superior consiste simplemente en poner mi atención y afecto a eso superior, que intuyo, que presiento, y manteniendo esa atención, interés y afecto hacia eso superior, relajar totalmente la mente. Como expliqué hace un día o dos en relación con la felicidad. Repito, cuando uno se da cuenta que uno está viviendo encerrado artificialmente por las propias ideas profundas que uno está acostumbrado a mantener, cuando uno esto, por esta autoobservación, uno lo comprueba, entonces se da cuenta que puede salir de eso. Porque si no lo comprueba, siempre creerá que yo soy así y no puedo ser de ninguna otra manera. Pero cuando existe esta observación constante, uno se da cuenta que uno está metido dentro de una estructura mental. El trabajo que uno ha hecho y que he ido indicando con el inconsciente ya demuestra eso. En la medida que yo abro mi mente, que en la medida que yo me pongo en atención con otra cosa y suelto mis ideas habituales conscientes, que la cosa cambia, que todo empieza a funcionar en mí distinto. Pues exactamente el mismo principio funciona en relación con esas dimensiones superiores. De hecho, todo lo que yo puedo soñar como deseos de llegar a felicidad, a un amor, a una conciencia de infinitud, a una realidad intrínseca en sí, de por sí, o a una comprensión de todo, todo eso está en mí, viene a mí esa demanda, precisamente porque soy eso. Si yo no fuera esa infinitud, no podría surgir en mí esa demanda de infinitud. El problema es que soy esa infinitud, pero estoy viviendo en mi mente como siendo fulanito de tal, con su historia personal y nada más. Y mientras yo esté hipnotizado por esa creencia, yo me prohíbo a mí mismo, esta idea me impide vivirme de un modo distinto a lo que creo. O sea que soy producto de mi propia autohipnosis. Soy víctima de las ideas que he aceptado. Sin darme cuenta me están autolimitando. La solución no está en hacer esfuerzos para ir más allá. La solución está en deshipnotizarse. Y deshipnotizarse quiere decir descubrir, darse cuenta primeramente del estado de hipnosis en que vivo, o sea, de los esquemas en los que estoy metido siempre. Y en segundo lugar, irme dando cuenta que yo soy yo aparte de toda idea, aparte de todo modo particular de ser, aparte de toda comparación y de todo juicio. Que yo soy en principio un poco de luz, un poco de felicidad, un poco de energía. No soy ninguna forma particular, las formas van cambiando, pero lo que yo realmente soy como identidad es esa constante, ese poco. Entonces esto me permite ir soltando mi hipnosis, mi sueño, de acuerdo con las ideas que he aceptado. Voy soltando mi crispación en mi modo personal de ser, de hacer, de tener, en mi yo idea y en mi yo ideal. Y entonces, en la medida que voy soltando eso, voy teniendo libre acceso a una conciencia superior y a una conciencia mayor en lo horizontal. O sea, la conciencia va como despertando a su dimensión total en la medida que yo voy soltando mi crispación en lo particular, en lo personal. Y esto se produce de un modo natural en la medida que hay esta desidentificación. Que yo voy viviéndome como centro y voy soltando mi adherencia, mi adhesión hacia las formas mentales, forma física, forma de hábitos, toda clase de formas.
Entonces, la forma correcta de proceder para contactar esos niveles, repito, es que yo ponga mi atención, mi interés y mi afecto en esa felicidad, o en esa plenitud, o en esa luz, o en esa comprensión, o en ese poder, o en esa realidad que yo intuyo y deseo. Que me mantenga atento a eso. Y manteniéndome todo yo atento, sinceramente a eso, que relaje totalmente la mente. Que suelte todas las ideas. Que todo yo me abra a ello. Y cuando yo abro mi mente, pero estoy atento a eso, entonces eso desciende, eso se actualiza en mi personalidad concreta. Y entonces cuando vivo aquí abajo, algo de lo que soy allá arriba. Este es el modo simple de contar. Para algunas personas que tienen una formación religiosa, puede ser muy útil es hacer esto mismo que digo en forma de oración, a la cual ha de utilizar lo que para uno sea más vivo, más efectivo. Pero solamente funcionará si se cumple exactamente esos requisitos que digo. No basta con pedir que venga a mí esa luz o ese amor. Uno puede estar pidiendo tiempo y tiempo sin conseguir nada. No. El proceso técnico, repito, es que yo realmente esté atento a eso que intuyo, que deseo. Atento con la mente y con el afecto. Es esta polarización de mi mente, de mi conciencia profunda hacia eso. Y que manteniendo eso, yo afloje todo. Afloje mi mente, afloje mi cuerpo, afloje todo. Pero manteniendo eso. Y entonces eso desciende. Yo mismo construyo el puente, construyo el canal a través del cual lo de arriba se manifestará abajo. Siempre se manifestará abajo. Lo único que lo impide es mi cierre mental. Eso está ahí siempre. Esto lo soy siempre, lo soy desde siempre. Yo soy esa plenitud. Yo soy esa luz. Yo soy esa claridad y esa realidad que está más allá de todos los ciclos individuales de vida y muerte, de encarnación y de reencarnación. Eso es algo que está ahí siempre, porque eso es la existencia primordial. La existencia en el plano divino, podríamos decir, en el plano original. Y es lo de abajo, lo que tiene un ciclo mucho más rápido, que va y viene, pero lo de arriba aparece como constante, visto desde abajo. Por lo tanto, siempre somos eso. Siempre podríamos estar viviendo eso que somos, si no, nuestra mente no estuviera hipnotizada por la creencia de que yo soy este cuerpo, yo soy fulanito de tal, yo soy mis experiencias. En la medida que suelto eso, y que estoy atento a lo de arriba, entonces se produce esta conexión. O sea, este es el proceso. Se haga en forma de oración, se haga en forma de invocación, se haga sin nada. Mientras se cumplan exactamente estos requisitos, esto funcionará. Si no se cumplen estos requisitos, que son esenciales, uno puede estar pidiendo o puede estar haciendo rituales y lo que quiera que no funcione. Preguntas sobre esto. Pero se llevan, incluye los tres focos a la vez. No, generalmente en la experiencia uno tiende a intuir o a presentir o a experimentar o a haber experimentado algo de eso. Yo hago muy fácilmente de los tres planos de esos superiores, pero normalmente cuando uno solamente toca o vislumbra un poco ese plano universal de felicidad, para uno es como el colmo del infinito y no concibe que pueda haber nada más. Es que la felicidad es por el foco del amor, ¿no? Después está en la inteligencia. ¿Esos separados o en realidad? Son separados, sí, sí. ¿Y qué se incluyen los tres a la vez? O... En la práctica te digo que suele presentarse como bastante separado y que cuando uno vive uno, generalmente cree que aquello es todo y que no hay nada más posible. Es cuando uno se va familiarizando con ello, cuando uno va incorporando, que entonces va descubriendo luego otras cosas. Pero al principio aparece con ese carácter tan grande de totalidad y de una calidad exquisita que es como si excluyera cualquier otra posibilidad.
Y por eso hace que las personas que tengan una experiencia en ese sentido, pues digan, eso es la verdad, eso es la realidad, no hay nada más. Pero de hecho, ese mundo superior es inmenso, es fabuloso. Y ahí está todo. Y está el aspecto felicidad y está el aspecto inteligencia realmente creadora, inmensa, fabulosa, y está una potencia terrorífica. ¿Y el espacio es creado por el aspecto de inteligencia? ¿O por la mente? Por la mente. O sea, si llegas a contactar con la inteligencia superior, entonces ya se te va la idea que tienes de espacio y tiempo. No, simplemente de momento descubres un espacio que por ser tan distinto de los límites habituales le llamas infinito. Pero lo que estás percibiendo en esos niveles superiores es la creación divina en su mente divina, que desde el punto de vista individual aparece como lo último y como infinito. Lo importante aquí no es tanto definir ahora las cosas, que es lo que te preocupa, sino el aspecto práctico de cómo tener acceso a ello. Aunque también puede ser interesante definir, pero definir de momento, si no lo vives, es una definición en abstracto. O sea, es como si la persona pasara de su plano mental, emocional, personal, pequeño, a un plano realmente cósmico. Y el plano cósmico es la mente creadora original. Es que lo pregunto porque yo tengo una experiencia, pero vamos, ¿quieres saber qué punto está relacionado con esto o esa parte? Siempre que hay una experiencia que va más allá de la conciencia particular habitual, es que participa o bien del aspecto de verdad, o de energía, o de felicidad. Si persistimos en estos ejercicios, todo el mundo está apto a conseguirlo. Todo el mundo está apto a conseguirlo, pero yo diría que está, de hecho, más inmediatamente apto a conseguirlo aquel que siente la necesidad y la demanda de conseguirlo. Porque la demanda está indicando que la cosa está presionando para manifestarse en esa conciencia particular. No se puede hacer eso simplemente porque uno dice, es bueno hacer eso, pues hazlo. Ha de haber una demanda, ha de responder a una inquietud, a algo que uno está presintiendo como algo de máximo valor. No puede, al desligarte de la parte de aquí abajo y contactar con lo superior. O sea, No debe de haber un silencio, ¿no? O sea, cuando tú te desligas de la parte física para contactar con lo superior, hay un silencio. Sí, pero no te preocupes del silencio. No me refiero yo. No se puede tener, o sea, la persona tener ahí, digamos, un shock, un cierto miedo al en la medida que hay miedo, una cosa que no ha percibido nunca, tener, o sea, un miedo, darle, no sé, temor y llegar a traumatizarla en cierto punto. Llegar a tener temor es cierto, se puede, pero si se hace como digo, no. Si hay temor, cuando uno está viviendo todavía en su estructura personal y de repente siente una conciencia que desborda eso. Por un lado aquello es maravilloso, por otro lado es como si pusieran en entredicho lo que yo creo ser, y ese es el temor. Pero si yo estoy todo yo centrado y proyectado en esa demanda, ya dejo el personaje, ya dejo yo idea. Y entonces la experiencia es totalmente afirmativa y no hay lugar para el temor ni para traumatismos así. A veces puede traumatizar cuando viene de súbito y la persona no conoce o no está realmente preparada para ello y al principio puede crear susto, etc. Por eso dije que para vivir lo superior bien uno tiene que estar en lo personal, elemental, integrado, unificado. Antonio, has dicho que lo superior es algo constante. No sé, yo en momentos de mi vida pues he tenido temporadas que he sentido una demanda bastante fuerte. Y concretamente desde hace un tiempo, pues ahora quizá no tanto, pero me he sentido realmente como abandonada, como olvidada en ese sentido. Y he estado viviendo cosas completamente distintas. Cosas que me han ganado pero completamente. Yo creo que todas de origen del subconsciente.
Entonces he intentado conectar con lo superior porque sabía que me podía ayudar, me podía dar fuerza, pero no lo he podido. Me ha resultado muy difícil, de hecho no lo he conseguido. Y me he limitado a esperar a que pasara la borrasca para poder subir un poquitín de tono otra vez. Entonces, cuando estoy metida en un berenjenal de estos, ¿puedo realmente pedir ayuda a lo superior? Sí. Si ese contacto con lo superior se puede establecer en cualquier momento, por mal que uno esté, por liado que uno esté, por hundido que uno esté. Lo que no se puede es que esto superior permanezca estable. Esto solo es posible cuando lo de abajo está unificado. Y entonces sí, que lo superior viene a ser como una ampliación natural, inevitable, de la conciencia unitaria que uno vive. Es un crecimiento natural. Pero mientras por dentro hay contradicción, en un momento dado uno reúne todo para pedir con todas sus fuerzas. Y entonces se puede conseguir, si se pide con esta totalidad. Y viene, y siempre que viene lo superior, produce una solución de los problemas que están pendientes en aquel momento en el consciente. Porque lo superior es de naturaleza unitaria y por lo tanto tiende a armonizar, a unificar lo de abajo. Y porque unifica lo de abajo hace desaparecer todo problema, porque un problema siempre es una dualidad, una contraposición, y por lo tanto la unidad hace desaparecer el problema. Lo malo es que solo hace desaparecer el problema que hay en la mente consciente, pero no disuelve los problemas o dualidades que hay en el inconsciente. Y esto es precisamente lo que hace que uno, a pesar de estar tan bien, se siente en el momento siguiente compelido a preocuparse por esto, a hacer lo otro. Es precisamente porque no hay esa limpieza, esa unidad interior. Es uno que se va de eso, no eso que se va de uno. Y por eso es tan necesario el trabajo que he estado explicando esos días anteriores. Pero, aunque uno esté a medio hacer este trabajo, siempre hay la posibilidad de ese contacto cuando hay demanda. Y de momento pues es un gran consuelo y una gran ayuda. Otra pregunta que quería hacer. Cuando me proyecto en la proyección hacia lo superior, a mí me resulta inevitable proyectar mis deficiencias psicológicas de alguna manera. De forma que cuando quizá en el aspecto amor que me proyecto hacia lo superior, pues de alguna forma me imagino lo que no he tenido en mi vida real. Quizá un padre, una madre, una serie de circunstancias. ¿Esto es válido? Es válido, pero lo que vale es la sinceridad de la proyección que te traerá un grado u otro de esa plenitud superior. Quiero decirte más que nada que es como una cosa espontánea de ser así. Lo que me costaría es imaginarme algo así, en blanco. Eso no puedo. O sea, lo que ocurre, que es lo que ocurre en general en todas las personas, en esa demanda espiritual hay dos cosas. Hay una demanda de una plenitud a nivel psicológico, por todo lo que son limitaciones y frustraciones o por la falta de desarrollo a nivel psicológico. Y luego la demanda propiamente espiritual. Son dos cosas distintas, pero que uno proyecta conjuntamente. Realmente lo psicológico debiera resolverlo en lo psicológico. Y entonces lo espiritual es lo que es. Y ahora uno está pidiéndole a lo espiritual cosas que no son espirituales, que no son de su propio nivel. A ver, si hay tantas manos que no sé, allí atrás. En ese momento de contacto con la totalidad, ¿cómo se manifiesta? ¿En un estado emocional tremendo, por esa absorción, contemplación, integración con toda esa unidad? ¿O quizá hay algún estado superior de emotividad por los sentimientos cuando se descubre? Puede tener muchas formas esta experiencia y depende también de las personas y de lo que se contacta realmente. A veces cuando se contacta a nivel afectivo, suele ser como una especie de una plenitud tan grande que es como un éxtasis en que uno se pierde a sí mismo en ello.
Esto cuando uno realmente va allí. Es el estado propiamente de éxtasis. Cuando en lugar de ir hacia allí, realmente lo que hace es lo de allí, venir aquí, entonces hay una conciencia de plenitud, de felicidad, de euforia que uno no sabe qué hacer con ello, que le desborda por todas partes. Es como si uno fuera a explotar de felicidad. A veces, cuando el contacto no es con ese plano, sino con otros, uno puede sentir simplemente como una conciencia de espacio, pero de espacio inmenso, viviente. Esa es la característica, viviente. Algo que está vivo, algo que es conciencia, que no es ni especialmente emocional o afectivo, ni es tampoco intelectual. Es una conciencia de presencia, nada más. Uno puede tener la experiencia de contactar algo de la mente superior, y entonces es un océano de luz potente, con un conocimiento instantáneo e inmediato de la verdad de las cosas. Y luego hay, aunque esto es más raro, pero que un día u otro ha de venir, la experiencia de repente de enfrentarse a algo que no es nada, que es como una ausencia de todo, que no es ni plenitud afectiva, ni lucidez inmensa, ni energía fabulosa, sino que es como un vacío, pero como un vacío luminoso, un vacío que no tiene límites, pero que es una realidad en sí, que no se le puede pedir nada más, que no se concibe límites, que es una libertad total. Estas son algunas de las modalidades de experiencias con lo superior. ¿Eso es lo que llaman el silencio? No. O sea, ¿no? A ver, ¿sí? Si hace tanto rato que esperas que te sorprendes cuando... ¿Se relaja? ¿Qué? Sí. Siempre que estás, cuando te duermes, haces esto. Siempre. Si no, no te dormirías. Cuando te entregas a algo, cuando te abandonas a algo. La práctica de la relajación consciente es un buen entrenamiento. La práctica del centramiento es un óptimo entrenamiento para eso. No puedes instalarte como testigo si no aflojas la mente. Entonces todo el trabajo que se va haciendo para vivir centrado es una gimnasia que luego abre el paso a esas cosas. Has hablado de energía superior, inteligencia y afectividad, ¿no? Y he hablado de un vacío también. Bueno, pero y también has hablado de energía a nivel inteligencia, afectividad y vital. Y hay ciertos tipos de energía, ¿no? Así es. Se experimenta así. O sea, aunque no cuadre con tu esquema de la energía por un sitio y la mente por el otro. Lo de arriba todo es una potencia fabulosa. Y por esto es peligroso. Y por esto es transformante. Y por esto es maravilloso. Porque todo lo de arriba es un potencial enorme, inmenso. Ya lo afectivo ya lo es. Lo mental, igual. Pero cuando se va más arriba, esto, y por eso he dicho, una energía y un poder terroríficos. Y por eso no suelo hablar mucho de este aspecto superior de la energía en los cursos, porque primero hay bastante tela a tejer en relación con esos dos primeros planos, mental y afectivo. Pero todo es energía, ya aquí abajo todo es energía, ¿eh? Pero la característica es que es distinta. Es una energía que vivimos como inteligencia o una energía que vivimos como felicidad, gozo, amor. El gozo y el amor son como subdivisiones de lo que es en sí eso que es pura felicidad. Pero que a la vez es una realidad inmensa, realidad intensísima. En relación a esta tela que acaba de decir, o sea, que los problemas psicológicos, emocionales, vitales,
es una regla que estos problemas se tienen que solucionar a su mismo nivel, no lo superior, disuelven. Sí, es que es inevitable. O sea, un problema, ¿por qué es problema? Porque tú lo estás viviendo como realidad. Entonces, lo que estás reprimiendo, no solamente estás reprimiendo problemas, sino la noción de realidad que tú le estás poniendo. Y mientras tú estés reteniendo una noción de realidad dentro de tu mente, no puedes estar libre para contactar la realidad. La realidad la contactas cuando te liberas de todo, sueltas todo y vives la realidad en sí. Por lo tanto, toda realidad que estás reteniendo en forma de problema personal te está impidiendo el despertarte en el propio nivel de la realidad. Y lo mismo que digo realidad, digo en el aspecto sentimiento y digo en el aspecto de mente. Pero quiere decir que también disuelve el superior. Solamente lo disuelve cuando se pone en contacto las dos cosas. O sea, cuando tienes acceso a esa mente superior, se te disuelven todos los problemas que puedas tener, metafísicos y tal, pero que estén en tu consciente. Lo que está en el inconsciente no se disuelve. Y no se disuelve porque del modo como se suele vivir, lo superior no tiene acceso al inconsciente. Y no tiene acceso porque está cerrado por nuestra mente consciente. O sea, yo contacto lo superior con un sector de mi mente, el sector consciente. Pero el sector consciente lo vivo cerrado hasta que no he solucionado todo y no vivo todo yo abierto. Y esa misma autoprotección, por la cual yo vivo manteniendo en secreto mis problemas, es lo que está impidiendo que lo superior tenga acceso a esto. Eso es absolutamente cierto, o sea, que no tiene acceso al inconsciente, el superior. No tiene acceso en la medida que tú abres el inconsciente. Y eres tú que estás poniendo la barrera. Cuando tú consigas vivir lo superior con todo tu despanchurrado, entonces aquello entrará. Y será una transformación a nivel mental y a nivel vital y a nivel del inconsciente. Pero para poder hacer eso necesitas haberte limpiado, haberte unificado. Mientras exista esta actitud habitual de mantener la mente consciente con toda su estructura personal, eso está impidiendo el libre acceso, la libre circulación. ¿No podría haber un aprendizaje más corto? Aprender, si existe la posibilidad de entrar en lo superior trabajando, intentando meter el inconsciente ahí para que eso mismo lo disuelva. Sí, el problema práctico es que lo que te quita de lo superior es el problema del inconsciente. Del mismo modo que el problema del inconsciente te impide que penetre lo superior, lo que te hace salir de lo superior es la presión, la inercia que tiene, las presiones que vienen del inconsciente. Entonces, estando conscientemente en lo superior, ahí mismo, en esa conciencia, no se puede una vía del inconsciente. Pruébalo. Sí, todo dependerá del trabajo que hayas hecho. En la medida que tú seas capaz de aceptarte, de veras, profundamente, como un centro de identidad individual, podrás hacerlo. En la medida que en ti persista la creencia de que eres una personalidad particular, no podrás hacerlo. O sea que no es que sea imposible, pero es que lo mismo que constituye el problema psicológico abajo es lo que constituye la barrera para hacer eso. Y entonces llega un momento en el trabajo en que sí se puede hacer. Pero es cuando este trabajo respecto al inconsciente se ha ido haciendo de veras. Y entonces es como si se progresara con una grandísima rapidez. O sea que el movimiento es uniformemente acelerado. Cada vez más deprisa. Porque el mismo trabajo te va permitiendo estar más disponible. ¿Sí? O sea, se puede decir que la compensación de ir tomando conciencia de lo que somos te lleva a tener más conciencia en planos superiores. Depende de la conciencia que tengamos para tener conciencia de otras cosas superiores. Una cosa es que sea más fácil tenerla, otra cosa es que se tenga inevitablemente. O sea, que es así, es gradual. O sea, no puedes tener... Sí, te digo que son dos cosas. Sí. El hecho de que tú estés viviendo como individualidad, o sea, viviéndote centrada de veras, te hace fácil el acceso, porque de hecho es una prolongación natural.
Pero eso no quiere decir que te dé la seguridad de tenerlo. La seguridad de tenerlo se manifiesta en uno como demanda. Si hay demanda y hay centramiento, inevitablemente se tiene eso, lo superior. Pero si no hay demanda, quiere decir que de momento la persona pues está al completo, diríamos, en la medida que está. Lo superior siempre da muestra de su presencia, primero en forma de inquietud, de descontento, de demanda. Y hay muchas personas que parecen no tener demanda de eso superior. Por lo que sea. Y si no tienen demanda, pues no tienen por qué vivir algo que no desean. ¿Qué diferencia hay entre el amor y la felicidad? La felicidad es una realidad en sí. El amor siempre es una relación. De hecho, el amor es la conciencia de unidad de la multiplicidad. Y tiene un sabor enteramente distinto. La felicidad es una realidad intrínseca, que es. El amor es algo que existe. Es la felicidad en existencia, que es lo que vincula la multiplicidad en una unidad. La alegría. La alegría es más bien un estado interno individual, que es lo mismo producto del amor que producto de la felicidad. O sea que podemos decir, el amor es algo que se vive desde aquí y que nos une con todo. Y que, de hecho, hay un momento en que se descubre que el amor ya existe, total. Que no es que yo ame a otro, sino que de repente uno va descubriendo que el amor que ya existe, total, encuentra paso a través de mí. Y al principio es un amor transaccional, un amor que va hacia el otro, transitivo, porque lo vivo a través de mi envoltura y de mi identificación individual. Pero poco a poco voy descubriendo que el amor no tiene nada de transitivo. No es algo que yo transmito, que doy al otro, sino algo que descubro que ya existe como un campo unitario del cual emergen formas individuales. O sea que el amor uno va descubriendo poco a poco el amor total como realidad aquí abajo, detrás de las apariencias. Y el gozo es la conciencia individual que tengo yo de mí como expresión en mí del amor, o como expresión en mí de la felicidad que se vive más arriba, más aparte de todo y que a la vez lo contiene todo. Pero eso es igual, ¿verdad? La cuestión es irlo descubriendo experimentalmente. La demanda, yo pienso, hay dos tipos de demanda. Una es la demanda tradicional, que está incluida por la formación de buscar de arriba, y la que ahora estoy más o menos descubriendo es una demanda que, por el hecho de que tú dices que lo superior sea arriba, pues parece que me obliga a mirar hacia arriba, pero yo no siento la demanda tan arriba, sino siento una demanda. Y en este momento casi me da igual si de arriba, de abajo, de donde venga. Y lo que tengo es una necesidad de atender a esa demanda que veo yo y que veo más de fondo que de arriba, por el momento. O sea, no hace falta preocuparse si es de arriba. No. De hecho, yo digo que viene de arriba porque viene de arriba, en primer lugar. Y viene de arriba a través de unos canales muy concretos, unas vías muy concretas, a través del Sakarrara, en su conexión pues con el Anahata. Pero esto que está arriba es arriba en relación con nuestra estructura personal. En sí no está arriba, en sí está en todas partes, es todo. Entonces, esto que está arriba no solamente porque se percibe a través de un canal particular en dirección arriba, sino porque es un nivel de vibración más sutil. O sea que es como si te pusieras en contacto con un aire más enrarecido, más fino, más sutil. Y en eso se distingue específicamente lo que llamamos espiritual, en que es un tipo de energía más sutil. Entonces, cuando tú puedes conectar con eso más sutil,
ya no hace falta que te sitúes arriba. Es la sintonía de vibración lo que te contacta, lo que te conecta. Entonces ya no es ni arriba ni abajo. Pero además ocurre que cuando yo a través de esos contactos, en forma de oración, en forma de lo que sea, voy estableciendo esa conexión, se va estableciendo una conexión habitual, sea a nivel de la felicidad, sea a nivel del conocimiento, según el trabajo que uno haga. Y entonces ya es un campo continuo. Y eso que uno va viviendo más y más dentro, uno tiene que darle expresión en la vida diaria. Y es lo que va permitiendo que lo superior se integre establemente con lo inferior, que se unifique. Y llega un momento que ya no hay ni superior ni inferior. Pero al principio esta distinción está ahí, y muchos no contactan lo superior, porque de hecho están yendo a lo superior con una actitud muy densa, diríamos, muy elemental, muy material. Están queriendo vivir lo de siempre, aunque más intenso, pero lo de siempre. Y esto hace que no se sintonicen con esa frecuencia más sutil, más rápida. Y curiosamente, esto que es más rápido y que parece más tenue, eso es infinitamente más potente que lo que parece más denso y más fuerte. Ya que uno va descubriendo esta paradoja que hay, que lo más sutil, lo más fino, es realmente lo más potente. Y que todo lo denso no es nada más que una densificación de lo sutil. Y que la realidad está más arriba que abajo. Porque lo de arriba siempre está actuando como causa en relación con lo de abajo. Y lo de abajo es un producto final, es un producto terminal. En cambio, lo de arriba es un nivel causal. Es un mundo creativo, es arriba que se produce la creación. Abajo solamente es la cristalización o densificación de lo que arriba se está produciendo. Pero lo importante para la práctica es este aspecto de atención a lo sutil, sea en el aspecto del sentir, amor, felicidad, sea en el aspecto del conocer. Esa atención a lo sutil, esto es lo fundamental. O sea, es atención a lo que no se percibe. Estar atento a lo que está más allá de lo que yo suelo percibir. Este estar más allá es lo que me permite contactar y traerlo de más allá a más acá. ¿Sí? ¿Cómo? Esta conciencia nos permite comprender más el universo. Sí, fíjate que al hablar de conciencia cósmica, esto es un término muy genérico. Es que hay varios estados, y por eso conviene distinguir. Cuando tú vives el aspecto amor, vives una unidad que te satisface plenamente, pero que no entiendes ni jota. Si quieres entender, has de ir al aspecto de la mente creadora, que es distinto totalmente de lo que es el nivel cósmico felicidad. Por lo tanto, es solo a través o desde el nivel mental superior que entenderás las cosas. En la mente superior, cuando llegas allí, no solamente es que entiendes, es que eres esa inteligencia creadora y eres la verdad de las cosas. Que es totalmente distinto del conocimiento que se tiene aquí, que siempre es una idea de algo. Allí el ver y el ser es lo mismo. Por lo tanto, no ves la verdad, sino que a la vez eres la verdad. Y la verdad de las cosas. Y la verdad más allá de las cosas. Entonces descubres experimentalmente que la verdad en sí no es nunca ninguna idea. La verdad en sí es pura luz. Y que lo que llamamos verdades son formas de esta luz primordial. Y una luz que es pura inteligencia. No idea, pura luz. Y eso, pues, las formas de inteligencia, que son las formas matrices de lo que luego aquí se vive como formas aquí y en otras partes, en otros niveles,
entonces allí las eres. O sea, te despiertas a tu naturaleza en el nivel creador mental. Ahora, también se puede, desde aquí abajo, abrirse a ese nivel. O sea, en lugar de ir a él, desde aquí, abrirse a él. Y entonces, al abrirte a este nivel, lo que te vienen son flashes. Son como relámpagos de intuición, de comprensión, de evidencia, que siempre se referirán a aspectos, no a la totalidad. O sea, la verdadera verdad solamente se conoce siéndola, estando allí. Pero, en cambio, aquí puedes recibir intuiciones clarísimas de verdades particulares que te interesan. ¿Sí? O sea que son 3 grados. Desde aquí, recibir en tu mente la luz de la mente superior, en algún aspecto. O bien situarte en ese plano de la mente divina, la mente creadora, donde eres la verdad de las cosas. Y luego, más allá, lo que es la pura luz, o luz primordial, que es el origen de ese plano mental. ¿Sí? ¿Entiendes esos 3 pasos? Y lo mismo ocurre con el amor. Y lo mismo ocurre con la energía. Hay unos planos de manifestación de energía y puedes recibir una energía, pero puedes arriba ser el campo de energía y puedes más allá ser la realidad en sí, más allá de la energía. Y en el aspecto amor igual. Puedes aquí sentir un gozo, una plenitud. Puedes allí ser la felicidad misma. Pero más allá, eres el que es la felicidad en sí. La pura felicidad, no un campo de felicidad. El ser. Estamos apuntando en una escala hacia lo que es la realización última. Y ese ser está más allá del campo de felicidad. Y por eso aparece de momento como si fuera un vacío total de esa plenitud. Siempre, o bien estamos viviendo campo, de lo que sea, o bien buscamos el centro. El centro de cualquier campo siempre aparece de momento como la negación del campo. Por lo tanto, como un vacío de aquello, que es el campo. Pero este vacío a la vez es la fuente de donde está surgiendo el campo. Por eso, una cosa es la conciencia cósmica a un plano o a otro, y otra cosa es la realización del ser. La realización del ser es ir más allá de la conciencia cósmica porque se busca la fuente, el centro. Y entonces es como un vacío total de conciencia. Esta es la trayectoria. Lo que pasa es que aquí abajo estamos tan sedientos de plenitud que en cuanto rascamos un poco algo de la felicidad de arriba, pues ya quedamos como embriagados y ya nos parece que es el fin del trayecto. Y no, todavía somos más grandes, la realidad es más inmensa que esos estados de plenitud que uno puede vivir en un momento o durante toda la vida. Y sigue siendo válido lo que os he dicho desde el principio. Hay que aprender a vivir los 3 aspectos. Solo los 3 aspectos son la correspondencia exacta al ser central, al vacío original, a la vacuidad original. Si no, ya puedes llegar a través de uno, ya puedes. Pero luego en la manifestación expresarás aquello y no lo otro. Solo puedes expresar aquello que has ejercitado en el camino. Y entonces ahí encuentras personas que porque han realizado algo a través de un camino, están expresando la realidad como si solo la realidad fuera aquello y nada más. Y en la medida que expresan la realidad de un modo y que no han actualizado a los otros, entonces verás que en su manifestación hay problemas, porque hay una parcialidad. Y por eso yo aconsejo tanto que se vivan las 3 cosas, aunque sea más trabajoso en apariencia, menos espectacular, pero es realmente estable. Toda la luz, toda la felicidad y toda la energía central. Y aunque se vaya despacito, pero lo que sea es irreversible y es equilibrado y es... Si no, siempre hay el problema de que uno tenga que
volver para desarrollar lo que no ha desarrollado antes. Además, esto de la realización es curioso porque sin darnos cuenta la estamos viviendo de un modo, estamos deseando, de un modo muy egocentrado. Yo lo que quiero es llegar a eso. Lo demás, ese es el punto de vista egocentrado. Quiero esa plenitud. Yo la quiero. Pero realmente la plenitud no tiene nada que ver con ese yo que la quiere. Porque la plenitud solo será cuando yo no sea. Y el sentido de la plenitud no está nunca en ese yo, sino que está en la inteligencia primordial que está creando todo. No soy yo que me realizo. Es el ser que se realiza en la forma. La realización siempre es, solo lo puede hacer la realidad. La realidad que se manifiesta a través de unas estructuras, a través de una mente. Yo no me realizo. La realización quiere decir que el yo se va, el yo personal. Quiere decir que esa identidad central se expande, pero que el yo personal ha desaparecido. Mientras el yo personal esté ahí, yo, mío, eso está impidiendo que yo me ame. Pero no obstante, la realización la estamos deseando a través de este yo personal, lo cual es una contradicción de términos. Y ese mismo deseo lo está impidiendo. ¿Sí? ¿Cómo se explica de que hay seres de que se autorrealizan por completo y parece ser que se aíslan del mundo en el cual estamos viviendo? ¿Qué sentido tiene? Pues hay que preguntárselo a ellos. Ellos te contestarán probablemente si no hay ningún mundo. Solo está el ser. O posiblemente sea una especulación por parte No, de ellos. trata de entender eso que te estoy diciendo. La realización consiste en descubrir que solo el ser es. Y que todo lo que existe no es nada más que el ser en forma de formas. Entonces, ¿quién está ahí para realizarse? A ver si ya hay más suerte. Ahora que llega un momento oportuno. Ahora me explique cómo, no habiendo desarrollado lo psicológico, los tres aspectos, el potencial, una persona, yo, puedo tener experiencias con el superior muy fuerte y en ese momento en que tengo esa experiencia, viene en mí una crisis, una angustia, o sea, un cierre como que de cierre, que yo no sé qué debo hacer ante eso. De hecho, hace 2 meses me ha venido de nuevo y le he taponado totalmente. O sea, porque, fijaos, me ha venido una crisis, una angustia fatal, lo he pasado muy mal, ¿no? Antes, la anterior me dijiste que debía desarrollar, debido al desajuste, a la desunión, el plano psicológico y de experiencia lo de aquí abajo, ¿no? Y que también me dijiste que eso era un regalo y que hay que aprovecharlo a tope, si no es peligroso. Pero es que yo lo tapono porque no sé qué hacer. Sí. O sea, es eso que acabo de explicar hace un momento. Ahora mismo, en este momento, al hablar de esto, estoy sintiendo lo parecido, ¿no? Como que estoy a punto, pero no soy consciente que lo estoy cortando. De hecho, mi cuerpo lo está apagando, estoy un poco de tembleque, estoy sudando. Yo también. Noto que lo estoy taponando, ¿no? Que no quiero, que huyo. Es que no sé lo que debo hacer. Sí. Tú lo que debes hacer es ser más tú mismo, en un sentido individual. Digo, ¿qué debo hacer cuando me viene eso? Ser más tú mismo. Cuando viene, cuando no viene, cuando se va, ser más tú mismo. Y ser más tú mismo verás que sientes tu fuerza en ti de tu energía vital, de tu afectividad. Y no dejar de ser tú mismo. Pero es que me vienen como situaciones, como estados muy superiores que Ya entiendo, sí, pero entiendo. es que yo deseo y quiero
quiero trabajar aquí, no, o sea, contar por lo de abajo, por lo que no tengo desarrollado. Has de hacer eso que te digo. Hasta que puedas... Yo taponar lo de arriba, ¿no? Tapona lo de arriba. Me quedo bloqueado, me quedo en nada. Has de ser más y más tú mismo. Y solo cuando puedas mantener este ser tú mismo, tardes lo que tardes, entonces puedes empezar a abrirte arriba. Porque si no, está lo que tú crees ser, en el fondo, tu conciencia de tu yo idea, de personaje, que está ahí, y porque no está integrado, está funcionando ahí, y claro, cuando viene una cosa distinta, este personaje lo vive como amenaza, como peligro. Y esa es la angustia. Ahora mismo me despojo, o sea, elimino todo mi personaje, mi yo idea no lo tengo ahora mismo en este momento. Y es que sé que cuando vuelva fuera ahora de mí, lo voy a volver a tener. Que lo tengo que liquidar, eliminar, ¿no? Es que ¿por qué se me va? ¿Por qué se me va, por ejemplo, ahora? ¿Por qué no lo tengo si sé que lo tengo? Sí. Lo tengo sin eliminar. Mira, el personaje... No me importa nada. O sea, estoy totalmente abierto a eso. El personaje es como un sueño que uno tiene. Y entonces los sueños solo pueden tenerse cuando uno está dormido. Cuando te despiertas, el sueño desaparece de la mente. Cuando te duermes, el sueño vuelve a aparecer. O sea, claro, estoy despierto y luego me voy a dormir. Ahora estás más despierto.